Revisamos ahora tres músculos que se encuentran localizados en el plano profundo del compartimento anterior del antebrazo. El plano profundo del compartimento anterior del antebrazo está formado por tres músculos. El flexor profundo de los dedos, que es este que vemos aquí. El flexor largo del pulgar, que es este otro. Y uno que ya conocemos, el pronador cuadrado, que está profundo en esta zona. El flexor profundo de los dedos se origina, vamos a verlo, en las zonas anterior y medial de la ulna, anterior y medial de la ulna y en la mitad adyacente de la cara anterior de la membrana interósea. Extiende su inserción del hueso hacia la membrana interósea. Como ven, este flexor profundo de los dedos no se origina del epicóndilo, ¿sí? A diferencia del flexor superficial de los dedos. Entonces, este músculo va a formar 4 tendones que pasan por el túnel del carpo, pasan por dentro del túnel del carpo y se dirigen hacia los 4 dedos mediales, o sea, hacia el dedo 2, 3, 4 y 5, los mismos dedos que también tienen tendones del flexor superficial de los dedos. En la mayor parte de su recorrido, los tendones van profundos a los del flexor superficial de los dedos. Cada uno de estos tendones, vamos a revisarlo. Este es el tendón del flexor superficial. Si recuerdan, lo vimos que se abrían, se partía en dos y formaba un ojal, ¿sí? Por ese ojal va a pasar el tendón del flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Y se dirige este tendón más distalmente, o sea, más largo, para llegar a la cara anterior de la base de la falange distal donde se inserta. Entonces, tenemos que el flexor profundo y el flexor superficial van juntos una gran parte aquí de su trayecto, ¿sí? Se relacionan tanto las masas musculares, la posición en que está, como los tendones, los dedos a los que va y la posición que guardan entre ellos. ¿Sí? Es bastante estable. Vemos el tendón profundo cómo pasa en medio de las dos partes en que se dividió el flexor superficial. Entonces, este sería el único sitio donde el flexor profundo ya no está profundo en relación con el superficial. ¿Sí? De hecho, aquí en este sitio, el tendón superficial que está más lateral se empieza a ir por debajo del tendón profundo. ¿Sí? Como lo vemos aquí. Esto ya quedaría profundo al tendón profundo. ¿Sí? Y en la palma tenemos estos músculos, que los vamos a ver más adelante al ver músculos de la mano, ¿sí? Se llaman músculos lumbricales. Estos se van a originar de los tendones, de los lados de los tendones del flexor profundo de los dedos. Aquí vemos en color gris los tendones del flexor profundo y en verde los tendones del flexor superficial, que aquí los cortaron para poder ver los tendones del flexor profundo. Y vemos que de los lados surgen estos músculos, que son los músculos lumbricales. Son 4 músculos lumbricales. Algunos se originan solamente de un lado, de un tendón del flexor profundo. Otros se originan de 2 tendones, de 2 lados adyacentes. Pero esto lo vemos más adelante. Aprovechamos la imagen para ver entonces, hasta el momento hemos visto varias estructuras que nos dice el libro que pasan por el túnel del carpo, ¿sí? Que son los
tendones flexores superficiales de los dedos, los de verde, los tendones flexores profundos de los dedos, los de gris, van juntos por dentro. Y tenemos este otro tendón, que en un momento lo vemos, ¿sí? Que es flexor del pulgar. Y por último, el nervio mediano. Este flexor profundo de los dedos también es uno de esos músculos que entraban en la excepción de la regla. Recuerden que todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo de los tres planos, todos son inervados por el nervio mediano, excepto, ya vimos uno, ¿sí? Que, bueno, aquí no está dibujado, el flexor ulnar del carpo, y la otra excepción es el flexor profundo de los dedos, pero este solamente es la mitad del músculo, ¿sí? La mitad medial y lateral son diferentes. La mitad lateral, o sea, la mitad que está hacia afuera, que corresponde a los dedos, a los tendones que van a los dedos índice y medio, está inervado por el nervio mediano, ¿sí? Por el interóseo anterior, rama del mediano. Y la otra mitad, que es la mitad ulnar o la mitad medial, que es la que corresponde a los dedos 3, a los dedos 4 y 5, o sea, el anular y el meñique, está inervada por el nervio ulnar, ¿sí? Entonces vean cómo este músculo aquí del compartimento anterior es bastante extraño, porque la mitad del músculo es por un nervio, por el mediano, y la otra es por el nervio ulnar. Es algo así como un músculo marciano, ¿no? Y aprovechamos la imagen aquí del señor Spock, que nos está haciendo el saludo vulcano, como si nos estuviera señalando que esos dos dedos, su inervación es por el ulnar, y estos otros dos, su inervación es por el mediano, cuando hablamos del flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y pues sirve recordarlo que lo estamos viendo por la cara flexora, ¿sí? Entonces este es el saludo vulcano, estos dos dedos por el nervio ulnar y estos otros dos por el nervio mediano, ¿sí? La rama interósea anterior del mediano. Es otra mnemotecnia sencilla, muy visual para identificar, para recordar la inervación doble que tiene el flexor profundo de los dedos. Este músculo flexiona las articulaciones metacarpofalángicas, las interfalángicas proximal y distal de los cuatro dedos. Y como los tendones cruzan la muñeca, también puede flexionar la articulación de la muñeca, ¿sí? Entonces, esta es una imagen lateral para revisar los tendones. Vemos este que es el profundo. Aquí va realmente profundo y vean cómo cuando pasa a través del ojal del tendón superficial se vuelve el tendón más superficial, ¿sí? Y va a la base de la última falange. Y este otro tendón que aquí está superficial es el tendón del flexor superficial de los dedos, que se divide en dos, abre ese ojal y va y se inserta en la falange media, ¿sí? Estos son unas adherencias o unos retináculos que tienen esos tendones, que también ayuda a fijarlos y a que al hacer los movimientos de flexión y extensión no se separen, ¿sí? No se desprendan de la cercanía con el hueso. Entonces aquí podemos decir que la acción del flexor profundo de los dedos son 4 flexiones, ¿sí? Flexión aquí en la muñeca, flexión aquí en la metacarpofalángica, flexión aquí en la interfalángica proximal y flexión aquí en la interfalángica distal, ¿sí? Tiene un movimiento más de flexión que el flexor superficial de los dedos, que
se van acompañando y el flexor superficial es flexión aquí, flexión aquí, flexión aquí. El flexor superficial no tiene flexión en la interfalángica distal porque pues simplemente no llega hasta allá, ¿sí? No puede flexionar esta articulación porque no llega hasta allá. Como el flexor profundo es más largo y cruza esta articulación interfalángica distal, este sí va a flexionar, ¿sí? Entonces, flexor profundo de los dedos son 4 flexiones. El flexor superficial son 3 flexiones. Y ahora el flexor largo del pulgar. Este se va a originar en la superficie anterior del radio y también en la mitad adyacente de la cara anterior de la membrana interósea. Muy parecido a lo que hace el flexor profundo de los dedos. Como no es suficiente el espacio que le da el hueso, se extiende su origen hacia la membrana interósea que tiene adyacente. Este flexor largo del pulgar es un músculo potente cuyo único tendón alargado, tiene un solo tendón, va al pulgar solamente, pasa por el túnel del carpo, ¿sí? Flexor largo del pulgar pasa por el túnel del carpo también. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Y se sitúa lateral o por fuera de los tendones de los flexores, del superficial de los dedos y del profundo de los dedos, que también van por dentro del túnel del carpo. Llega al pulgar donde se inserta en la base de la falange distal. ¿Sí? El flexor largo del pulgar flexiona el pulgar. Bueno, aquí podemos decir que flexiona esta sería la metacarpofalángica y la interfalángica. ¿Sí? Aquí no hay proximal ni distal porque es la única interfalángica que tiene. El flexor largo del pulgar está inervado por el nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano. Fíjense que es la misma inervación, que también esto nos va a ayudar a recordarlo, la misma inervación de la mitad lateral del flexor profundo de los dedos, ¿sí? O sea, este músculo que es el flexor largo del pulgar más la mitad lateral del flexor profundo de los dedos están inervados por la rama interósea anterior del nervio mediano. Y aquí en la extremidad superior es el único músculo que vamos a encontrar que se llama flexor largo, porque ya vimos que hay flexores superficiales, flexores profundos, vamos a encontrar flexores largos, flexores cortos, flexores ulnares, flexores radiales. Entonces, este es el único que se llama flexor largo, ¿sí? Flexor largo del pulgar. Y en cuanto a sus acciones, es flexión aquí, pero muy probablemente puede tener algo de flexión porque cruza también la articulación de la muñeca. Puede ser que ayuden algo a la flexión aquí, aunque no lo mencione el libro de manera específica. El pronador cuadrado, ya lo conocemos, es un músculo plano, cuadrado, ¿sí? Que se sitúa en la cara anterior, ¿sí? De la porción distal del antebrazo. Este se va a originar en esta zona, en la cresta lineal en la cara anterior del extremo inferior de la ulna y se dirige lateralmente para insertarse en la superficie anterior aplanada del radio. ¿Sí? Esto está profundo a los músculos, al flexor profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar, cuyos tendones lo cruzan como vemos aquí. Y obviamente está profundo a todos, al flexor superficial de los dedos, al palmar mayor, etcétera. O sea, es el músculo más profundo de la región anterior, aquí en la porción distal, del compartimento anterior, perdón. El músculo pronador cuadrado, como su nombre lo dice y como ya lo vimos en otra lección, es pronador. Va a tirar del extremo distal del radio
para hacerlo desplazar anteriormente sobre la ulna anterior y medial durante el movimiento de pronación. Está inervado por el interóseo anterior, rama del mediano. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, vamos ampliando el grupo aquí. El nervio interóseo anterior, rama del mediano, va a inervar a el plano profundo, a todo el plano profundo, excepto a la mitad medial del flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Y aquí para ver mejor sus relaciones, cómo se encuentra inmediatamente en profundidad a los tendones del flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y al tendón y parte del músculo todavía del flexor largo del pulgar. ¿Sí? Aquí está en la posición. Su movimiento de pronación es junto con el pronador redondo, que alcanzamos a verlo aquí, pues es para llevar la palma de la mano de la posición anterior a que esté hacia la cara posterior.